Vamos a orar. Señor, gracias una vez más que podemos venir a exaltar tu nombre en la enseñanza de la palabra, Señor. Pedimos que la palabra implantada sea sembrado hoy mismo en el corazón de las personas para que puedan entender lo que es la palabra y lo que quieres para su vida, Señor. En el nombre de Jesús te exaltamos una vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes todos. Aquí estamos otra vez en Santiago 1, capítulo 1, versículos 19 a 21. Vamos a leerlo para nuestro texto. Santiago 1, 19. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Empezamos primero con esas palabras. Esto lo saben, esto lo saben. Está escribiendo, acuérdate que Santiago está escribiendo a cristianos, judíos, personas que supuestamente son de Dios, son piadosos y están en la voluntad de Dios. Y él dice, esto lo saben. Y hay muchas cosas que predicamos desde el púlpito aquí que la gente lo sabe, no es nada nuevo. Dime algo diferente, dice la gente. Pero la verdad, nosotros sabemos realmente adentro de nosotros lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí Santiago dice, esto lo saben mis amados hermanos. O sea, los quiero mucho. Y voy a decirles algo que posiblemente, bueno, definitivamente ya lo saben, y es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Y acuérdate, Santiago, todo el libro de Santiago es un libro de pruebas. Es una prueba. Y aquí vemos otra prueba que el Señor está dando a su gente. Vamos a mirar otra parte. Ahora ya entramos con, y dice, por la palabra de la verdad. La palabra de Dios nos dio vida. Nos dio la vida. Él, Él envió su palabra, Él dijo algo con su palabra y nosotros nacimos. Así fue como sucedió desde mucho antes. Ahora, nosotros seguimos necesitando su palabra para sostenernos. Necesitamos la palabra de Dios y aunque parece ser en la vida de muchas personas, y especialmente las personas que no reciben lo suficiente de la palabra de Dios en su vida, parece ser que ellos están muriendo de hambre espiritualmente. ¿No? Porque te pueden decir muchas cosas del mundo, saben todo el mundo y son expertos en todo lo que ellos saben, pero no son expertos en la palabra de Dios. Y hablamos de a veces personas que tienen 10, 20 años en la iglesia. Deberían de ser personas muy instruidos en la palabra y aún todavía no. Un bebé que se nació de nuevo, no le enseñan a tener hambre por la mamá. Él nace con el anhelo, con el deseo, necesitando algo de hambre. Dice, o sea, de repente cuando él recibe el pecho de su mamá, automáticamente, por instinto, lo sabe. Él necesita la leche de su mamá para vivir. Y nosotros también necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida
si nosotros queremos realmente vivir. Así, es una respuesta natural que viene de un cristiano verdadero. Esa es la prueba de la palabra. La palabra muestra si nosotros realmente somos cristianos o no. Si nosotros no deseamos y no anhelamos leer la palabra de Dios, entonces deberíamos de preguntarnos, deberíamos de autoexaminarnos para decir, ¿realmente soy cristiano? ¿Realmente amo a Dios? Porque si Dios me está hablando, si Dios viniera aquí en forma de humano y me quiere decir algo, le voy a poner mucha atención. Primero me postro en el piso, ¿verdad? Pero le doy atención. Pues Él ya me dio su palabra. Ya tengo la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esa es una de las pruebas. Amamos la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4 y versículo 4. Dice, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la gente piensa que pueden vivir sin la palabra de Dios. Y quizás eso es cierto, físicamente vivirán por un tiempo, pero mientras que no lean la palabra, están sembrando la muerte en su vida. Vamos a leerlo al revés. No, siempre es bueno leer a veces de muchas maneras. Ver la palabra de Dios y ver lo que no encuentro. Ver la palabra y ver cuáles otros versículos coincidan. También mirar lo que Dios o la palabra está diciendo y ver también lo que no está diciendo. En revés dice, el hombre vive de cada palabra que sale de la boca del Padre. El hombre vive, eso es prácticamente lo que está diciendo ese versículo. El hombre vive de cada palabra que sale de la boca del Padre. Así, directo. Y así tenemos que recibirlo. Si yo no tomo de la palabra de Dios, algo está mal en mi vida. Tú deberías decir eso. Si no leo de la palabra de Dios, si no me gusta, algo está mal adentro de mí y necesito corregirlo. Eso es lo que necesitamos decir a nosotros mismos. Aquí Jesús estaba ayunando y Él dijo prácticamente, aunque no he comido en 40 días, yo estoy vivo, pero sin las palabras de Dios no puedo vivir. Entonces resulta ser que la palabra de Dios es aún más necesario que la propia comida que nosotros comemos todos los días. Así es de importante para nuestro Señor. Y cada vez que nosotros rechazamos la palabra de Dios, cada vez que decidimos, no, ¿sabes qué? Voy a jugar un juego en mi celular. No, ¿sabes qué? Voy a jugar un deporte mejor. Estamos rechazando la palabra y estamos rechazando vida espiritual para nosotros. Hay que conocerlo. En el texto que estamos leyendo aquí, ahora podemos ir en el área, versículos 18 a 25, simplemente quiero alumbrar ciertas cosas, pero no vamos a alejar de nuestro texto 19 a 21. Pero fíjate lo que dice en versículo 18, dice Santiago 1, 19, empezando en 18, dice la palabra de verdad en versículo 18. En versículo 21 dice la palabra implantada. En versículo 22 dice la palabra. Versículo 23, figurativamente, dice un espejo. El espejo es la palabra de Dios. Y en versículo 25 dice la ley perfecta, la ley de la libertad. Ahora, 5 veces en 8 versículos tenemos la palabra de Dios. Entonces aquí obviamente está hablando de la palabra, la importancia, y es algo que nos tenemos que fijarnos en eso porque está súper importante lo que Él va a decir en esos versículos.
porque siempre cuando repite y menciona la misma cosa una y otra vez, es muy importante. Vamos a segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Debido a que Dios nos ha regresado a la vida, si somos cristianos, ha regenerado nuestro corazón, deberíamos estar continuamente en la palabra de Dios para mantenernos con vida. Segundo de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Pero nosotros no hemos llegado. La mayoría de la gente no están ni cargando la palabra de Dios. No estamos ni cerca a ese versículo porque no podemos decir que lo manejamos con precisión si la verdad ni siquiera lo manejamos. Y la mayoría de las personas te diría que ellos sí están en la palabra de Dios, pero no es cierto. No es cierto. Hechos capítulo 17, versículo 11. Vamos a ver un ejemplo. Hay que estar preocupado acerca de la gloria de Dios como los bereanos estaban preocupados por la gloria de Dios. La gloria de Dios, si ustedes no lo saben, está en la palabra de Dios. Es la mayor evidencia que nosotros tenemos de Dios, no en una alabanza o una canción o lo que alguien dijo o lo que me llegó en un sueño. Es la palabra de Dios y debería de recibir la mayoría de nuestra atención. Porque siempre cuando prestamos atención a la Biblia, siempre cuando nosotros leamos la Biblia, le estamos diciendo a Dios, aquí te quiero dar mi enfoque, mi atención, todo mi ser está dedicado a ti en este momento. Y entonces, por eso podemos decir cuando nosotros, algunas personas llegan a iglesias y dicen, es que no me gusta su alabanza, no me gustan las canciones. Pues sabes, cuando enseñamos la palabra de Dios, eso es enseñanza. La gente dice, quisiera que hubiera más canciones y menos palabra. Pues también cuando exaltamos a Dios por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros estamos dando gloria a Dios. Pero la gente no entiende lo que es la alabanza. Simplemente tienen una imagen en su mente de lo que ellos creen es la alabanza. Hechos 17, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Eso es nuestro ejemplo para la palabra de Dios. Ellos querían dar tanta gloria a Dios que ellos ni confiaban en la palabra del mismísimo Pablo. ¿No? Pablo fue el más íntegro en el Testamento Nuevo, excepto por Jesús. Y ellos dicen, a mí no me importa no me importa tus referencias o cuántos seguidores tienes en las redes sociales. Todo eso no me importa. Lo que me importa es lo que estás diciendo, porque supuestamente tú representas a Dios, pastor. Tú representas a Dios, Pablo. Tú estás diciendo que esto viene de Dios y nosotros vamos a verificar si lo que tú dices es la verdad. Y aún muchas veces en la iglesia la gente ni llevan sus Biblias a la iglesia porque tienen sus celulares. Y aún muchas personas, ellos dicen, wow, qué bueno, ya puedo parecer en la iglesia como si estuviera yo viendo los versículos, pero cuando en realidad estoy checando mi agenda, estoy jugando un juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y no están verificando lo que el pastor está diciendo. Y con razón
hemos alejado tanto de la palabra de Dios, de que estamos viendo el caos, lo que está pasando. Y la culpa número uno lo tengo yo. La culpa número uno lo tienen todos los pastores. No me voy a salir de eso. Yo también soy parte del problema. Si no reconozco que la gente en la iglesia necesitan alimentarse de la palabra de Dios, algo sólido, algo bueno, algo que puede nutrirlos, para que si es que tienen que ir una semana sin comer, si es que pasa la caos en el mundo, sabrían ellos cómo manejar la palabra de Dios con precisión. Así es. Necesitamos tratar la palabra de Dios como el efecto que debería de llevar. El efecto que debería de llevar es llevar la gente hacia la santidad. Y así tú y yo debemos de considerar la palabra de Dios santo, algo que crea la santidad en nosotros. No es como para hacer una fiesta, no es para darle gloria al pastor. Por eso aquí en esta iglesia estoy en contra de hasta la aplauso del pastor. La gente no tiene que estar dando aplausos a los pastores, y mucho menos yo, porque yo no necesito nada de gloria, no lo merezco, no soy digno, y ningún otro pastor. Toda la gloria a Dios. Esa es una de las maneras que nosotros verificamos si realmente estoy en un servicio bíblico. ¿Realmente Dios recibió gloria? ¿O fue el pastor? ¿Cuántas personas agregó el pastor a las redes sociales de los que le están siguiendo? ¿No? ¿Cuánto va a aumentar su sueldo? ¿No? ¿Qué tipo de carro está manejando el pastor? ¿Quién recibió la gloria? Vamos a Juan 17 y vamos a leer versículos 13 a 19. Dice la palabra: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, igual como lo estoy dando a ustedes. Ahora, yo no soy Jesús el que está hablando esas palabras, pero de la misma manera que Él encomendó la palabra a sus discípulos, y esta palabra fue pasando por cada generación, aquí me llegó a mí. Y cuando Él dice, yo les he dado tu palabra, ahora yo, pastor de esa iglesia, estoy dando su palabra del Señor a ustedes. Y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, o sea, la palabra de Dios. Santifícalos en la palabra. Cada cosa que yo les he hablado, cada cosa que han escuchado de mi voz, cada cosa que está escrito en la Biblia, santifícalos. Pero ahora, si la gente no lea la Biblia, ¿cómo van a ser santificados? Imposible, imposible. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo demás, lo que está en tu vida, tus ambiciones, tus deseos, tus sueños, tus anhelos, todo lo que el mundo te ha dicho es mentira. Pero todo lo que el Señor dice es la verdad. Y si nosotros seguimos el mundo y seguimos las cosas del mundo, estamos siguiendo una mentira. Necesitamos seguir la verdad. Tu palabra es la verdad. Todos los demás son mentirosos. 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesús se santificó su vida, se apartó, se llevó una vida de santidad tan perfecto que no cometió ni un pecado. Ahora sabemos que nosotros
tenemos pecado y lidiamos con esto. Pero eso no niega el hecho de que Jesús dice, yo me santifiqué mi vida para que ellos fueran santificados en tu verdad, o sea, la palabra de Dios. Necesitamos tú y yo santificar nuestra vida con la palabra de Dios. Día y noche, tener esa palabra enfrente de nosotros para que podamos hacer todo lo que está adentro. Porque si intentamos hacerlo sin leer la palabra, si intentamos tratar de ser buenas personas nada más, no va a funcionar. Tú y yo vamos a fallar. Yo voy a fallar. Yo no puedo hacerlo sin la palabra de Dios. Los discípulos recibieron la palabra, fueron santificados en la palabra y eso los llevó a entregar su vida como mártir para Jesucristo. O sea, si tú y yo creemos que vamos a amar a Dios tanto que estaríamos dispuestos de tomar una bala por Él o ser crucificado por Él, nos estamos engañando. No, ellos lo hicieron por medio de la palabra de Dios. Y ellos, su muerte de ellos fue lo que glorificó el nombre de Dios. Dios fue glorificado porque ellos entregaron su vida. Ahora, tú y yo no tenemos que entregar nuestra vida. Solamente tenemos que vivir por Él. Pero vivir por Él involucra estar en la palabra de Dios. Vivimos por cada palabra que sale de la boca del Señor. Ahora dice, mis amados hermanos. Y dice eso, Él ama a estas personas. Estamos en nuestro texto original, Santiago 1, versículo 19 a 21. Dice, amados hermanos, mis amados hermanos. Él ama a esas personas y eso es una marca de un pastor verdadero. Habla con amor a su gente y eso es la marca de un pastor. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Mis amados hermanos. Eso es el parte que estamos mirando ahorita. Filipenses 3, versículos 17 a 18. Dice, hermanos, sean imitadoras míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces hay muchas personas, básicamente en aquel tiempo fue cierto y ahora en nuestro tiempo fue cierto también. Hay gente que se sube al púlpito diariamente o cada domingo, cada miércoles, y son aún enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque no entregan la palabra de Dios como debe de ser. Ellos no entregan algo que va a nutrir al pueblo de Dios. Cosas que la gente necesitan diario. Son como el padre que dan de comer a sus hijos chetos y doritos y semillas y pepitos y sodas y toda esa comida de yonque que no nutre el alma. Y después de un par de años uno mira a su hijo chiquito y están subiditos de peso y tienen problemas con la salud y uno dice, ay, pero ¿por qué? No entiendo. Y pues es obvio que come el niño todos los días. Y aún miramos nosotros aquí en la iglesia y podemos ver, yo puedo casi por seguro cuando yo escucho el mensaje de los pastores hoy en día, puedo mirar que no está nutriendo a la congregación. Y he mirado de esas congregaciones el divorcio, he mirado las peleas, he mirado cosas pasando en las vidas de los pastores que no te imaginas que. Entonces, ¿por qué?
Todo por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está predicado. Un pastor que no recibe la palabra de Dios en su vida, es imposible que él te lo da. Él no te puede dar lo que no tiene. Yo no te puedo dar lo que yo mismo no tengo. Entonces es imposible exportar algo que no ha sido importado en la vida de uno. Dice él, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, obviamente aquí parece ser que Pablo está recordando algo que sucedió en su vida, una separación que él tuvo con otro falso maestro, que recordando las memorias cuando estaban unidos, y ahora él se recuerda llorando de que ellos salieron y empezaron a predicar un evangelio diferente. Y sabe que va a llevar gente con él. Y esas personas que se van saben que son almas perdidas, siguiendo un pastor perdido, como Jesús dice, ciegos guiando a los ciegos. Y eso involucra la muerte, ¿no? Porque salieron de lo que es la palabra de la verdad que nutre a las personas. Filipenses 4:1, otra parte del versículo, continuamos. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Como un sándwich de amor, ¿no? Amados, y luego termina con amados. Pero en medio él dice, y añorados, gozo y corona mío, estén así firmes en el Señor. Gozo y corona, eso es la congregación de la iglesia, especial para el pastor. Especial porque tanto que nosotros queremos que ustedes reciban la palabra, que entra hasta lo más profundo de tus almas y tus espíritus para que captas lo que hemos capturado nosotros, un amor más allá que hemos tenido, cosas que nosotros no podemos explicar con exactitud, como Dios quiere que lo expliquemos. No, amamos a la gente de Dios y nosotros también lloramos por sus almas, porque sabemos que pueden escuchar otros maestros y ser llevados a un evangelio que no es correcto. La prueba de fuego siempre será la familia en la iglesia. Dígame cómo está la familia en una iglesia y yo te diré qué tan saludable es esa iglesia. ¿No? Porque cuando yo veo divorcios, cuando yo veo peleas, cuando veo gente no dadivoso a los demás, cuando veo que simplemente es como una fiesta, ¿no? Ven, un palak trae una comida y eso es el gran evento, es la comida que comen después de la prédica. Y la gran comida no es la prédica, la palabra que alimenta a nosotros. Eso es el banquete que nos hace vivir. Versículo 19b, en nuestro texto, Santiago 1, versículo 19, parte B, entramos, dice, pero que cada uno sea pronto para oír. Ahora para eso vamos a Proverbios 1:5. Proverbios 1:5. Pero que cada uno sea pronto para oír. Dice Proverbios 1:5, el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Quién? El oidor, el que está escuchando, y no solamente escuchando, pero no, en ese versículo, nuestro texto dice pronto para oír, pronto para ir. Entonces, pronto para oír involucra, calla la boca, póngase a escuchar realmente como si tienes que escuchar
para tu propia vida. Porque las palabras del Señor son eso, son vida y son muerte. Y nosotros cuando no lo tomamos de esta manera, cuando nosotros tomamos a la ligera, pues, ¿de qué es el mensaje? No sé, ve a Face a ver qué es el mensaje hoy. No, pues, se trata de la santidad. No, ¿sabes qué? No, yo quiero emoción, quiero saltar y brincar. ¿Sabes qué? Vamos la semana siguiente, ¿no? Y cuando tratamos la palabra de sí, no somos prontos para escuchar la palabra, entonces ahí es cuando empieza el punto de la muerte, ¿no? Nosotros ya estamos teniendo comezón en los oídos, no queremos escuchar de Él. Porque tanto como escuchamos de cosas que son bonitos, cosas, promesas y las bendiciones que Él tiene para nosotros, también tenemos que escuchar de del otro lado, ¿no? Tanto como el cielo y el otro lado el infierno, tanto como el bendición y la maldición. Lo que venga en esa palabra, mientras que estamos enseñando versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, en orden, hay que enseñar esto. No hay que pasar ciertos versículos, no hay que pasar ciertos mensajes porque un mensaje es difícil o porque a alguien no le gusta escucharlo. No. Job 13:5 dice, ¿quién diera que guardarán completo silencio y se convirtiera esto en sabiduría suya? Quien diera que guardaran completo silencio y se convirtiera esto en sabiduría suya. Hay momentos en que necesitamos, porque tenemos personas, como ese es un gran contraste, ¿no? Hay personas que hablan de más y tienen que callar la boca y escuchar. Y luego hay personas que nunca hablan, siempre están en silencio y eso es una buena mentalidad. Los dos tienen que llegar más céntrico, ¿no? El que habla de más tiene que escuchar más y el que siempre está escuchando necesita hablar un poquito más. Pero el punto es que cuando algo importante se está hablando, y qué más importante que la palabra de Dios, nosotros necesitamos ser pronto para oír. Salmo 119 y versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra, no el mío, para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti o en tu contra. Esa es la manera número uno que tú y yo no vamos a pecar, que vamos a dominar sobre el pecado. Y aún muchas veces en muchas iglesias la gente cree que la razón es, venga aquí al altar, vamos a orar por ti y te vamos a tirar al piso empujándote y supuestamente vas a recibir una experiencia y ya vas a tener más poder en tu vida. Y no sucede así, no. Su palabra, cuando nosotros atesoramos su palabra y lo disfrutamos y lo tratamos como si fuera un gran tesoro, no, ¿quién no si no tuviera un tesoro, una caja de monedas de oro y joyas y diamantes que valía $20 millones? ¿Quién no estaría guardando y atesorando eso? Agarro, ¿sabes qué? ¿Cómo me voy a llevar eso al banco, a meterlo en una caja fuerte? No, hombre, ¿sabes qué? Ordena una caja fuerte, trae guardaespaldas, tráete unas policías, ¿no? Porque no quiero arriesgar que esa palabra se me pierda de vista. No quiero perder lo que yo tengo. Ahora dime, si tú dices, la persona que dice que sí leo mi Biblia en la casa, ¿lo atesoreas? ¿Lo tratas como un tesoro verdadero? No, así. ¡Wow! ¡Wow! La palabra. ¡Wow! Ve la palabra de Dios. Dios es grande. Y no. Y por eso nosotros y nuestra vida está como está. Y por eso el mundo está como está. Porque la gente no lea su Biblia. No lo trata como un tesoro. Necesitamos redimir nuestro tiempo. Vamos a Efesios 5. Efesios 5, versículos 15 a 17. Necesitamos
redimir el tiempo, nuestro tiempo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a entender cuál es la voluntad del Señor? Llamando a un profeta a la iglesia y que nos diga lo que debemos de saber. No, por la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. O sea, la gente, todo el mundo yendo de iglesia a iglesia. Yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Eso es la voluntad de Dios para cada cristiano. La palabra de Dios. Y entonces si tú, a menos que tú metes en esa palabra de Dios, tú nunca vas a saber la voluntad de Dios para tu vida. Nunca. Salmo 90, versículo 12. Tenemos que tener un sentido en nuestra vida de que si no redimo el tiempo voy a perder algo, me voy a quedar corto. El sentido de que cada momento es una oportunidad en nuestra vida para conocer a Dios mejor, para traer más gloria a Dios. Y eso viene por la palabra de Dios. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y que el Señor dice, enséñanos. ¿Y cómo Dios nos enseña? No por el profeta, no por el pastor, escuchándome, aunque Él nada más es un vehículo, Él es una vasija nada más. Él enseña por medio de la palabra de Dios. El pastor no es nadie, no es nada. Yo no soy nadie, yo no soy nada. Todo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es exaltado en una iglesia cuando está predicado como debe de ser. Y siempre cuando el pastor está predicando bien, habrá fruto en la congregación. Y ese fruto llevará a la gente a ser enseñado, instruido, y ellos van a crecer. Y ya no van a estar en la leche como si fueran un bebé recién nacido. Ya estarían comiendo carne. Eso es lo que necesitamos. Un creyente verdaderamente es ansioso, desea y anhela escuchar, leer, estudiar la palabra de Dios y para comprar oportunidades, para buscar oportunidades, para enriquecer a Dios con más y más gloria. Dice, tardo para hablar. Seguimos en el próximo parte. Tardo para hablar. Y para eso vamos a Santiago 1:13. 1:13. ¿Sabes que cuando alguien quiere... ¿sabes cuando dos personas te están teniendo una conversación y se nota, uno está hablando y ya se nota que el otro ya quiere decir algo, ¿no? Ya quiere meter su palabra. O sea, ni está escuchando a la otra persona, simplemente está esperando su momento para hablar. Dice, ya que termina por lo que tú dices no es importante, déjame decirte lo que yo quiero decirte porque lo mío es más importante que lo tuyo. Entonces nosotros somos más enfocados, la iglesia, los cristianos que aparecen en la iglesia, estamos más enfocados en lo que queremos decir nosotros y en escuchar lo que Dios tiene que decir desde la palabra. Y necesitamos cambiar eso, porque en eso está el éxito, en escuchar a Dios para poder traerle más gloria, para poder obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer la palabra de Dios? Que ni siquiera podemos escucharlo. Lo mismo es cierto con Dios. Si seguimos hablando y hablando y hablando, no vamos a poder escuchar lo que Él está diciendo. Dios está hablando todo el momento, todos los días.
todo el momento. Cuando tú entras en tu casa, tú que no leas tu Biblia y pasas el librero, ¿no? Donde está tu Biblia, donde lo dejaste hace 5 días cuando regresaste de la Biblia, de la iglesia, y no se ha movido de ahí, y la Biblia te grita, ¿no? Y ustedes saben de lo que estoy refiriendo. Usted pasa esa Biblia en tu letrero y tú dices, necesito leer la Biblia, yo sé que lo necesito leer. Y en esta forma Dios te está hablando, te trae la convicción y te dice, levántame, léame, aquí está la respuesta por lo que estás buscando. Y aún lo pasamos y pasa otro domingo, tras otro domingo, tras otro domingo, y no escuchamos. Santiago 1:13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Dice, las personas les gusta decir cosas, les gusta echar la culpa a Dios por sus problemas. El razón, hay personas que ya están saliendo muchos de la iglesia. Y ellos dicen, no me sirve de nada, me estoy perdiendo mi tiempo. Yo ya no soy de esa religión. Yo ya adopté la forma de escuchar la palabra y lo escucho en mi casa por medio de YouTube. Y ya esa es mi iglesia, YouTube. Y amo a esa iglesia, o sea, mi celular. Pero la gente ya han echado la culpa. ¿Y cómo? ¿Con sus palabras? No con sus palabras, con sus acciones. Han echado la culpa a Dios porque dices, tú no tienes la respuesta, Dios. Tú eres, y si tú no eres la respuesta, eres parte del problema, Señor. Ya. La palabra de Dios es ignorado todos los días, ¿no? Y básicamente lo que decimos porque si supiéramos que, si realmente creáramos que fue la solución de nuestro problema, o sea, si realmente, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Mi hijo necesita una operación para salvar su vida y necesita $1,000,000, ¿no? Si tú supieras que había $1,000,000 en esta Biblia, ¿no? Tú fueras a la Biblia y tomarías el cheque y lo irías a cambiar en el banco para salvar la vida. Pero nosotros estamos muriendo por falta de la palabra porque no lo recibimos y aún no vamos a la Biblia, no vamos con Dios para agarrar la Biblia, para ver lo que Él tiene para nosotros. Preferimos ir a un lugar donde el profeta viene y dice, así dice el Señor para tu vida, así dice el Señor. Y preferimos esto que leer y levantar la Biblia para nosotros. Santiago 3, vamos a adelantar un poquito ahora. Santiago dice algo en Santiago 3, versículos 5 a 6. ¿Por qué deberíamos de ser lentos para hablar? ¿Por qué debemos de ser lentos para hablar? Santiago 3, versículos 5 a 6. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se encienda con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, inflama el curso de nuestra vida. Y por eso debemos de ser lentos para hablar, no tan rápidos de dar a alguien nuestra opinión, de decir que tenemos la respuesta o la solución, o yo sé cómo manejar a mi vida, no me necesitas decir nada. No. Quiero escucharte, hermano. Yo sé que tú eres un hermano piadoso, yo sé que tú has estado estudiando la Biblia y te quiero escuchar. ¿Qué dices? Y luego el hermano viene y nos dice unas cosas duras, unas cosas difíciles, ¿no? ¿Y cómo vamos a recibirlo? Y la manera que lo recibimos va a decir si nosotros realmente tenemos Dios en nuestra vida o no.
Las naciones colapsan, miembros de familia son traicionados y la gente son asesinados porque ellos no podrían callar la boca. Y hay palabras que han sido hablados que mucha gente quisieran haber recuperar sus palabras y no haberlos hablado. Y una vez que hemos hablado ciertas palabras y sabemos que no pueden recuperarlos, el daño ya está hecho. Ya no podemos. Necesitamos aprender a controlar nuestra lengua. Ya más adelante vamos a estar hablando de eso cuando lleguemos a Santiago 3. Es muy, muy importante la lengua en nuestra vida. Dice tardo para la ira en nuestro texto. Tardo para la ira. Algunos escuchan la palabra y hay resentimiento y expone ideas falsas, expone estilos de vidas que no son piadosos. ¿No? Cuando la palabra expositiva está predicada, la gente muchas veces escuchan cosas que no quieren escuchar. Y eso porque destapa la vida, trae convicción porque sabemos que no hemos obedecido en tal área de nuestra vida y necesitamos hacerlo. Y mucha gente cuando escucha eso, hay resentimiento. Ellos dicen, no, ¿sabes qué? Mi Dios no es así y hay un poco de rebeldía. Y ahí es cuando vamos a ver si realmente somos sumisos a la palabra de Dios, si somos sometidos y obedeciendo lo que Dios dice. Porque realmente solamente hay dos cosas que hay que determinar cuando vamos a una iglesia y cuando escuchamos un pastor. Tenemos que entrar en la palabra, agarramos nuestra Biblia y vemos a ver si lo que dijo el pastor es cierto. No, pues ahí está. A ver, ¿quiere respaldar lo que está diciendo? Ahí está, ok. Pues parece ser que es cierto. Entonces, si determinas que es cierto, solamente falta obedecerlo. Y si no obedeces, estás en la rebeldía. Ahora, si lo vemos y vemos que el pastor está diciendo algo que no es cierto, enfréntalo, confróntalo, tráigalo, Señor, pastor. No es cierto. Y yo estaba leyendo y ¿sabes qué? Eso no es lo que quiere decir, pastor. No. Y si el pastor no quiere hacerte caso, después de confirmarlo con otros hermanos y tratar de recuperar el pastor que está predicando falsa doctrina y validar y verificar con otros hermanos de lo que tú estás diciendo es cierto, salte de la iglesia. Busque otra iglesia donde predican la sana doctrina. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Gálatas 4, versículos 15 a 16. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible que hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Aquí hay gente que quiere matar a Pablo por la palabra de Dios que él está predicando. Sí, es cierto, y ustedes lo saben, Jesús dijo que van a odiar a ustedes por mi nombre, por lo que predican, lo que yo les he dicho, y nadie es más grande que su maestro. Nadie. O sea, lo que yo sufrí, tendrían que sufrir ustedes también. Entonces, si me odiaron a mí, van a odiar a ustedes también. Y aquí en este caso, Pablo dice en versículo 16, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Y hay gente que no quieren escuchar la verdad. Haz de cuenta que dicen, miéntame pastor, dígame algo bonito para que pueda sentirme bien cuando me vaya a mi casa. Y eso pasa en muchas iglesias y parece ser que la gente va a su casa contento, pero espiritualmente lo que está sucediendo realmente es que se están
muriendo, porque ellos tienen un evangelio diferente, tienen algo que es simplemente en la superficie, nada real, es una imagen que va a desaparecer, es una mentira, porque se están empezando a pudrir por dentro en su vida espiritual, en su hombre o mujer interior, porque no han recibido las palabras del Señor que da vida. Eso es lo que está sucediendo. Lo más importante que los pastores pueden hacer es no comprometer la palabra de Dios, no cambiarlo, no moverlo, no meter nuestras ideas, no darte chistes, ni hacer reír a la gente. Estudiar bien y orar bien la palabra de Dios con lágrimas para que ustedes reciban algo que puede ser útil para su vida. Porque fin de cuentas, yo y otros pastores de la sana doctrina nos damos cuenta que no puedo ayudarte. Ningún pastor puede ayudarles, aunque sea el más carismático, el más estudiado, el que más ora. Si no te entrega la palabra correcta, la sana doctrina, si no te entrega una palabra que realmente nutre, que realmente te da ganas de estudiar y leer la palabra, no sirve de nada. No sirve de nada. Ellos no querían aceptar la palabra de Dios en su vida. Llegaron a ser salvos, dieron una confesión positiva y llegó un tiempo cuando tenían que obedecer la palabra de Dios en Galatas y ellos decidieron no obedecerlo por lo que dice Pablo. Me he vuelto, por tanto, enemigo de decirle a ustedes, porque obviamente criticaron. Pablo, no queremos escuchar eso. Y la gente que ve en video y la gente que dice, no me gusta ese canal. No, ¿sabes qué? El pastor está predicando unas cosas que no quiero escuchar. Y nosotros tratamos de ponerlo al revés. No, el pastor, no hay amor en esta iglesia. El pastor es muy frío, muy duro, No, ¿sabes qué? Vamos a una iglesia donde hay una apariencia mejor de amor. Y así se engaña la gente pensando que están en un lugar correcto. Se engañan. Proverbios 25 y versículo 28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Ahora, dígame una cosa. ¿Cómo dominamos nuestro espíritu? ¿Cómo lo dominamos? No en nuestras propias fuerzas, para nada. Yo no lo puedo lograr. Ni este pastor, ni ningún pastor en sus propias fuerzas puede dominar su espíritu. Solamente Dios, y Dios a través de su palabra. Así es como conquistamos, así es como recibimos la victoria, por medio de la palabra de Dios. Hay una progresión que vemos en versículo 19, y vamos a verlo en Santiago 1, versículo 19. Dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y aquí estamos hablando de que si nosotros no somos pronto para escuchar, oír la palabra de Dios, entonces vamos a ser rápidos para hablar, ¿no? Porque realmente no hemos escuchado. Y cuando somos rápidos para hablar, entonces somos rápidos a la ira. Eso es una progresión que pasa en la vida de las personas. En Proverbios 7, versículos 7, Proverbios 7, vamos a Proverbios 7, porque hay varios versículos, no voy a leer todo el capítulo, pero todo el capítulo, Proverbios 7, es un buen progresión. Cuando veas al joven, que en Proverbios 7 dice, un joven que faltó juicio, un joven, el narrador, el padre está hablando de este joven que faltó juicio. Él llega en una ciudad o un pueblo equivocado
en la hora equivocada, con la persona equivocada y escucha a palabras persuasivas, que esas fueron las palabras persuasivas. Y cuando la mujer seductiva dijo esas palabras, dice la palabra, al instante la sigue como va el buey al matadero. Entonces, cuando existen elementos, cuando nosotros no hemos sido nutridos en la palabra de Dios, cuando estamos en una iglesia falso, no estamos siendo nutridos. Cuando estamos con las personas equivocadas, en la hora equivocada, no siendo nutridos, o sea, tenemos hambre, entonces siempre cometemos decisiones que para algunas personas les cuesta la vida, físicamente y espiritualmente. Pero sí vamos a leer Proverbios 7, versículos 1 a 3. Dice, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Versículo 3, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces, aquí en 3 versículos, ¿cuántas veces somos exhortados de guardar la palabra cerca de nosotros en todos momentos para que no cometemos errores, para que nos vaya bien espiritualmente siendo nutrido en la palabra de Dios? Siempre cuando hemos rechazado la palabra, siempre hay una progresión al pecado, como está en este joven que le faltó juicio. Nadie de un día para otro simplemente está bien nutrido, lea 10 capítulos diarios y los estudia, ama al Señor. Nadie así de un día para otro comete o engaña a su esposa o comete un crimen o empieza a leer la pornografía. Siempre es un poco a poco alejando de la palabra de Dios. Y si tú tienes tiempo de no haber leído la palabra de Dios, estás en una situación muy grave, muy peligroso. Aún no sabes qué tan peligroso está tu condición. Santiago 1:20. Vamos a ver Santiago 1:20. Santiago 1:20. ¿Por qué nosotros evitamos la ira? ¿Por qué evitamos la ira? Santiago 1:20. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta palabra describa un resentimiento profundo, internal y un rechazo de la palabra de Dios, la ira. Eso es lo que significa esa palabra. No es simplemente, pues me enojé, lo siento, perdóname. No, eso es una ira especial. Esa es una ira especial según lo que dice el griego. Esa es una persona que ha rechazado la palabra, no quiere nada que ver con la palabra de Dios. Eso es ira, no solamente es rencor o que alguien está enojado, pero su intención de esa persona es de hacer algo destructivo. Quieren destruir, quieren ser rebelde, quieren la anarquía, quieren hacer lo que a ellos se les da la gana. Y por eso cuando leemos nosotros la palabra de Dios en todo su contexto, cuando dice pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira no obra justicia, la justicia de Dios. La progresión nos lleva a la ira, la progresión nos lleva a la destrucción. Al fin de cuentas, cuando no hemos oído, cuando hemos sido rápidos para meter nuestras palabras y darle a la gente excusas de razón de nuestra condición,
al fin de cuentas llega la ira. Y eso es el rechazo totalmente. ¿Sabes qué? Ya basta. Ya deja de hablarme de la... Yo sé manejar mi vida, mamá y papá. No me hablas de eso. Yo sé lo que es bueno para mi vida. Eso es lo que está sucediendo aquí en esta palabra. La ira detiene la justicia de Dios y causa varias cosas en nuestra vida. La ira de Dios causa ciertas cosas en nuestra vida. No vamos ahí muy rápido, simplemente lo voy a hablar rápidamente. Herodas en Mateo 2:16, cuando él es engañado por los hombres sabios, los hombres sabios les dice supuestamente dónde está Jesús, pero no es cierto. Los magos o los hombres sabios, ellos engañan al rey y entonces debido a su ira del rey, ¿qué es lo que hace? Va y asesina bebés en todo el país. Eso es lo que pasa cuando él no escuchó supuestamente. También acciones ilógicas. Cuando llegamos a la ira, también llegamos a las acciones ilógicas. En Daniel 3, Nabucodonosor, él calentó el horno 7 veces más caliente que tenía que estar calentado. 7 veces. O sea, simplemente al primer nivel era suficiente para matarlos. Pero por su coraje, su ira, porque ellos no quisieron rodearse o alabar a mí, me enojo. ¿Sabes qué? Súbelo 7 veces más caliente. Le llevó a acciones ilógicas, irracionales. Y lo mismo pasa en la vida tuya y la vida mía. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, tomamos decisiones que nos llevan más lejos de Dios. Más lejos. Pero Dios, ¿qué dice la palabra? Dios es lento para la ira. Lento. Y siempre cuando vemos a alguien que se enoja o están en la ira, no, ¿sabes qué? Aquí no está Dios. Dios está lejos de esa persona. Vamos a Romanos 9, versículos 22 a 23. Romanos 9, 22 a 23, mientras que terminamos nuestro estudio aquí. Romanos 9, 22 a 23. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, o sea, nosotros, preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Tú y yo somos hechos para hacer conocido las riquezas de la gloria de Dios. Y Dios primero demuestra a nosotros cuando Él, con todo su poder y toda su majestad, puede matarnos en un instante. Un instante. Y no lo hace. Nos muestra su misericordia. Él es lento para la ira porque Él quiere mostrarnos qué tan misericordioso eres. A fin de que tú y yo llegamos a reconocer sus atributos, a que lleguemos a reconocer qué tan bueno, qué tan bondadoso es nuestro Señor. Dios trae pruebas a nuestra vida para lograr sus propósitos. Dios trae conflictos, trae problemas, trae enfermedades para bajarnos, para que podamos llegar a aprender a exaltar su nombre, porque la palabra dice, y ustedes lo saben, cuando nosotros nos humillamos, eso es cuando Él nos exalta. Pero cuando nosotros nos exaltamos diciendo que yo ya sé la palabra, a mí no me tienes que decir, ya
pronto, sea listo, porque pronto Dios nos va a humillar. Dios nos va a humillar. Y pobre de la persona que es humillado delante del Señor, porque la aflicción, los problemas en la vida no es nada bueno. No es nada bueno. Cuando nosotros respondemos a esas pruebas en ira y nosotros rechazamos las enseñanzas de Dios, entonces habremos pasado por la aflicción y los problemas para nada. Para nada. O sea, no habríamos aprendido la lección. Tendríamos que pasar por nuevo por la valle de muerte. Sí. Y los que no han aceptado a Jesús como su Salvador, como son reservados para la ira de Dios, ellos algún día van a enfrentar el juicio de nuestro Señor. Cuando tú y yo tenemos ira contra otra persona, esta ira se sigue por medio de una acción. Lo que sigue después de nuestra ira es una acción, ¿no? Las personas en la ira agarran cosas y hacen la violencia. Y eso es lo último, ¿no? Lo último es la violencia. Y no es nada diferente con nuestro Señor. Algún día, cuando no hemos aceptado al Señor, cuando no hemos recibido al Señor Jesucristo, cuando hemos pensado que tengo la respuesta, no necesito a Jesús, ni todos esos fanáticos que están en la iglesia, entonces llega una ira para esa persona. Y esa ira es el juicio. Esa acción a lo mejor son palabras que no son amables o otra cosa, pero es lo malo cuando es demostrado por una persona aquí sobre la tierra. Pero tú y yo, por medio de la palabra de Dios, si tú eres cristiano y la palabra ha sido encomendado a ti, tú lo has recibido, la palabra implantado, entonces tú y yo somos llamados a mostrar paciencia a las personas, no la ira, al contrario. Pero solamente podemos mostrar la paciencia cuando somos lentos para hablar. Y solamente podemos ser lentos para hablar cuando hemos sido rápidos para oír. O sea, la palabra de Dios. Si nosotros no hemos sido rápidos para oír, va a ser completamente evidente en nuestra vida, porque la progresión no miente. No miente. Si nosotros hemos implantado la palabra de Dios adentro de nosotros, todo el mundo se va a dar cuenta. Va a haber fruto de nuestra vida. Y si no, va a haber fruto de otra clase. Fruto podrido, que se convierte en la ira, que hace las cosas mundanas, que se porta como la gente en el mundo. Y solamente hay un fin para esas personas. El juicio final y el infierno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra implantada, que tiene el poder para salvar, que tiene el poder para cambiar las personas y traerlos de la muerte a la vida, Señor. Señor, que esa palabra que fue sembrado vaya y hace su obra, Señor. Que haga su obra para que la gente pueda ser pronto para oír, lento para hablar, y que la gente no llega a la ira, Señor, que llegan a la paciencia, para que tu nombre sea glorificado en toda su gloria, lo que es, Señor. Oramos todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.